para continuar con el análisis. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, muy bien, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte lo primero desde XTB, ¿cómo estáis viendo este pánico otra vez bancario que vuelve a las bolsas europeas con Deutsche Bank? Bueno, pues con mucha cautela, efectivamente, como apuntamos o como apuntabais, los comentarios que han hecho sobre el Deutsche Bank son similares a los previos después de lo acontecido con Credit Suisse, pero si bien es cierto, bueno, que los problemas que venía arrastrando Credit Suisse eran totalmente diferentes a cualquiera que pudiera estar sucediendo en el caso de Deutsche Bank. Lo que sí está claro es que los swaps y los credit default swaps sobre los bonos, tanto la deuda subordinada como no subordinada del banco, se han multiplicado hasta por 3 en los últimos 15 días y eso pues está haciendo saltar todas las alarmas de que quizás los institucionales, que al final son los que tienen más acceso y mayor liquidez a la negociación de estos instrumentos derivados, nos pueden estar indicando que algo está sucediendo con el banco antes de que aparezcan los titulares. Y como además en la última jornada de esta semana tendremos el fin de semana por delante, veremos si por parte del Banco Central Europeo, por cualquier otra institución oficial, como por ejemplo el Bundesbank, que sería el primer referente dentro de la economía alemana, si tienen algo que decir al respecto que las cuentas del Deutsche Bank en su última publicación de resultados puede que no nos hayan indicado. Pues veremos, esperemos que no nos sorprendan con algo durante el fin de semana, que de hecho siempre es cuando además los bancos centrales suelen hacer comunicados. Recordemos ese plan BTFP que aprobó la Reserva Federal, se anunció un domingo, esas líneas de swaps en dólares de liquidez entre bancos centrales también se anunciaron en el fin de semana, durante el fin de semana. Y Darío, quería preguntarte, dice Centeno, acaba de decir del BCE, Mario Centeno, que no cree que el aumento de tasas se extienda más allá de lo que el mercado está descontando. ¿Cómo os posicionáis desde XTB? ¿Creéis que las tasas deben continuar subiendo? ¿Creéis que esto va a hacer que los bancos centrales pivoten? ¿Sea una razón de sumo peso para pivotar? Bueno, lo que desde luego podemos tener claro es que estamos cada vez más cerca y una referencia que pudiéramos tener desde el punto de vista como inversores minoristas de si hemos alcanzado ya o estamos cerca de ese objetivo terminal son los niveles de los préstamos o la tasa de interés interbancario a la que se prestan los bancos el dinero, la que conocemos todos para la referencia de las hipotecas como el Euribor, que está en el 3,8%, cada vez más cerca de ese objetivo que algunos plantearon por parte del BCE de que pudiera ser el 4%. Por lo tanto, estamos muy cerca. Es cierto que a nivel de gestión o de jurisprudencia del BCE no tiene nada que ver o está separado del Swiss National Bank o de la jurisprudencia o de la jurisdicción, perdón, de la Reserva Federal en Estados Unidos y, por lo tanto, por ahora, la última decisión que tomó de 50 puntos básicos no creemos que sea ni mucho menos la última. Creo que irá moderándose en cuanto a la famosa caminata de alzas de tipos para la próxima reunión de al menos 25 puntos básicos más. Y esto también hay que recordar que el parón en las alzas de tipos de interés suele coincidir muy cerca con entornos de enorme de crecimiento económico y con una expectativa bastante mala desde el punto de vista de las finanzas y de los mercados financieros, que puede que haya sido el precursor en esta jornada de viernes 24 lo que nos podamos encontrar a partir de las próximas semanas. ¿Y estas bajadas o posibles pausas en los tipos de interés serían algo que las bolsas deberían de tomar como algo alcista o positivo? Michael Hartnett de Bank of America acaba de compartir su informe semanal justo hace unas horas y de hecho tenía una frase donde decía los mercados son demasiado codiciosos con ese recorte de tasas y no lo suficientemente temerosos de la recesión. Claro, aquí hay que tener en cuenta que las alzas son los movimientos de tipos de interés a lo que intentan afectar o a lo que intentan, sobre todo, conservar para evitar los niveles de inflación, sobre todo, aunque ya hemos visto que el impacto sobre la caída en la valoración de las carteras de bonos de los bancos también parece que ha sido un movimiento mucho más rápido. El parón en los tipos de interés lo que nos debe indicar es que la economía real está lo suficientemente dañada a través de esas alzas de tipos de interés para considerar que normalmente los mercados financieros o la bolsa deba converger de nuevo y alinearse con el comportamiento que ha tenido la economía real. Y ahora mismo, como sabemos perfectamente, ese comportamiento no es plenamente divergente o completamente divergente, pero desde luego han ido por dos caminos totalmente diferentes. Y como sabemos que la economía real es mucho menos flexible, por lo tanto adaptativa a lo que sucede en los mercados financieros, lo que debemos esperar en principio es todo lo contrario. Es decir, que la economía bursátil, la capitalización bursátil y las expectativas
técnicas de las compañías que tienen negocios a nivel real deban ajustarse, porque la flexibilidad de los inversores a tomar decisiones, sobre todo de venta, es mucho más rápida y más flexible a esperar que suceda todo lo contrario. Así que en este tipo de circunstancias normalmente debiéramos esperar mucha cautela y sobre todo pues contingencia por parte de los inversores, que pueden considerar que estemos cada vez más cerca del techo de los mercados en la actualidad. Y por último, Darío, quería preguntarte, ¿cómo afronta el inversor esto desde vuestras perspectivas, desde XTB? ¿Cómo lo veis? ¿Es un posicionamiento más cíclico, como por ejemplo iniciaba el año 2023, donde veíamos esos sectores más cíclicos, incluso el financiero, que empujaban muy fuerte? Ahora esos sectores cíclicos retrocediendo, parece ser que está más atractivo lo defensivo. También estamos viendo un movimiento muy fuerte hacia la renta fija y hacia las letras del tesoro, entiendo que como un movimiento hacia el colateral. Ese oro también disparándose. ¿Cómo veis este movimiento, este cambio durante el año? ¿Creéis que hay que centrarse más hacia la pata defensiva? Pues desde luego hay que ser menos exigente al mercado y ser más conservador de capital. En este caso, algunos activos que han actuado de manera totalmente descorrelacionada al comportamiento del dólar estadounidense y los activos de riesgo, como ha sido, por ejemplo, el oro, pues parece apuntar precisamente que las fuertes correcciones que hemos visto, entre otros en el índice dólar, que nos permite comparar el dólar con la otra composición de la cesta de las seis principales divisas de los otros mercados importantes, puede que precisamente el dólar y activos defensivos sean una de las posiciones direccionales que deban tomar ahora los inversores y, por supuesto, intentar buscar productos o servicios financieros que permitan, con una tasa fija y un plazo determinado, pues intentar, entre otras cosas, y en la medida de lo posible, pues intentar conservar el capital y batir a la inflación. Pero, por supuesto, acciones diversificadas o posiciones con mixto de renta variable y renta fija, o posicionamientos de carteras con varias composiciones y pesos relativos tanto en equity o en renta variable como en renta fija, pueden ser medidas también bastante conservadoras, todo dependiendo siempre del tipo de perfil que tenga el inversor a la hora de posicionarse en el mercado. Pues nos quedamos con estas claves. Darío García, analista de XTB, muchas gracias por tu tiempo y que tengas muy buena tarde. Igualmente, Javier, buen fin de semana. Y nosotros